y 68 años. Y durante casi 5 décadas fui subcoachers. Y durante casi 5 décadas, fui esposa, madre y el apacible corazón de Hazelbrook Orchards, una pequeña granja de manzanas orgánicas enclavada en las colinas de Pensilvania. 20 minutos después, se detuvo en un arcén de grava junto a un campo vacío. Aquí es donde te bajas, mamá, dijo con la misma naturalidad con la que anunciaba un semáforo. La casa y el negocio son nuestros ahora. La sonrisa de Samantha se desvaneció. Darren, ¿qué? Impugnará el testamento, armará un escándalo. Esto está más limpio. Tiene ropa, sus medicinas. Hay una gasolinera a 8 kilómetros. Abrió mi puerta y, sin más, me dejaron parada al borde de la carretera sin nada, o eso creían. El coche desapareció carretera abajo, dejando una nube de polvo y un olor a traición. Me quedé quieta, con el viento tirando de mi abrigo, agarrando la pequeña maleta que me habían preparado. No tenía miedo. No estaba rota. Era libre. Empecé a caminar, no hacia la gasolinera que Darren había mencionado tan generosamente, sino hacia el pueblo, hacia mi siguiente mudanza. Mis pisos no estaban hechos para caminos de grava, y el sol de principios de primavera ya me calentaba la nuca. Pero con cada paso, mi propósito se consolidaba. En mi bolso estaba todo lo que necesitaba. Mi identificación, mi pasaporte, mis medicamentos y, lo más importante, la escritura original de 20 acres de terreno de primera calidad para huertos. Un terreno que Darren y Samantha desconocían. Un terreno que había comprado a mi nombre antes de que Richard y yo nos casáramos. Era una precaución en aquel entonces, por si el negocio no sobrevivía. Richard lo había llamado a nuestra red de seguridad por si acaso. Ahora era mi salvavidas. Esos 20 acres no eran un terreno cualquiera. Contenían la única fuente de agua natural de toda la propiedad. Sin ella, no habría riego. Sin riego, no habría huerto ni desarrollo. Mis hijos creían que me habían acorralado. Pero no entendían la tierra bajo sus pies. No entendían el peso de un legado. Yo sí. Después de casi 2 horas de caminata, tenía los pies ampollados y doloridos. Pero llegué al final de Hazelbrook y a la familiar gasolinera Miller S. Era pequeña, antigua y sin cambios. Un lugar donde la gente todavía se llamaba por su nombre y pagaba en efectivo. Me senté en el banco de afuera y observé los autos ir y venir. No parecía gran cosa, solo una anciana cansada con una maleta. Pero tenía algo mucho más poderoso que ellos jamás tendrían. La verdad. Ray Miller salió de detrás del mostrador, limpiándose las manos en el delantal. Me conocía desde hacía más de 30 años. Señora Whitmore, dijo, frunciendo el ceño. ¿Estás bien? Te ves un poco pálida. Solo descansando, Ray. Ha sido un día largo, dije. Miró la maleta a mi lado, luego me miró con preocupación. Lo siento mucho por Richard. Era un buen hombre. Sí, asentí. Sí, lo era. Dudó un momento y luego preguntó con suavidad, ¿necesita usar el teléfono? Si no es mucha molestia. Me condujo adentro, pasando por los estantes de duraznos enlatados y cereales de descuento, hasta una pequeña oficina en la parte de atrás. Marqué el número de memoria. El abogado de la familia, Harold Jennings. Naomi, respondió al primer timbre, sorprendida. He estado intentando contactarte. Te esperaba en la lectura del testamento. Apreté el auricular con más fuerza. ¿Qué lectura? Hubo una pausa. Darren presentó un testamento. Tenía dudas. No coincidía con el archivo que tu marido y yo actualizamos el año pasado. Necesito tu ayuda, dije con voz clara. Y tu discreción. Tienes ambas. Mi oficina. 1 hora. Colgué y me volví hacia Ray. ¿Vendes teléfonos prepago? Asintió. Unos cuantos. ¿Quieres uno? Sí, y una botella de agua. Se negó a aceptar mi dinero. Por cuenta de la casa, señora Whitmore. Si necesitas algo más, solo dilo. Su amabilidad casi me destroza. Pero no lloré cuando enterré a Richard, y no lloraría ahora. Tenía trabajo que hacer, y aún no había terminado. La oficina de Harold Jennings estaba en el segundo piso de una antigua casa victoriana en Main Street, justo enfrente de la biblioteca municipal. Había sido nuestro abogado durante más de 30 años. Harold era de esos hombres que vestían chalecos sin ironía y aún creían en los apretones de manos. Su secretaria, Ellen, se quedó sin aliento al verme. Señora Whitmore, el señor Jennings la espera. ¿Quiere un vaso de agua? ¿Café? Estoy bien, gracias, dije. Harold me recibió en la puerta de su oficina. No había envejecido mucho desde la última visita de Richard, solo un poco más encorvado, quizás, pero su mirada era aguda y atenta. Naomi, dijo, llevándome no al escritorio, sino a un par de sillas de cuero junto a la ventana. Se sentó frente a mí con expresión seria. Cuéntamelo to do. Así lo hice.
Le conté sobre el funeral, el testamento falso, la discusión en la cocina, el viaje en coche, el abandono en la carretera, cada detalle. No me interrumpió. Él solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, su rostro se ensombrecía cada minuto. Cuando terminé, metí la mano en mi bolso y saqué la caja ignífuga. De ella, saqué la escritura original de las 20 acres, el terreno que Richard y yo habíamos reservado discretamente hacía décadas. A mi nombre. Harold examinó el documento con un silencio reverente. Esto es oro, Naomi. Esto no es solo tierra. Esto es influencia. Con los derechos de agua y la zonificación, el promotor no puede tocar nada sin esto. Lo sé. Se recostó, golpeando el borde de la escritura pensativo. El testamento que presentó Darren es una falsificación. Tuve mis sospechas cuando vi la firma. Era demasiado limpia, demasiado lisa para un hombre en cuidados paliativos. Sabía que no era de Richard. La impugnaremos, dijo Harold. Pero eso lleva tiempo. Mientras tanto, usamos esto. Levantó la escritura. Aún tienes la propiedad legal del terreno más importante. No pueden seguir adelante con la venta sin tu consentimiento. Quiero recuperar mi hogar, dije en voz baja. Y quiero que entiendan lo que han hecho. Harold asintió. Entonces les haremos entender. Primero, redactará una carta al promotor. Deben saber que la propiedad no es lo que les prometieron. ¿Se echarán atrás? Si son inteligentes, lo harán. A los promotores no les gustan las demandas y, desde luego, no les gustan los derechos de propiedad incompletos. Se puso de pie de repente, decidido. También conozco a un juez del Tribunal de Distrito. Podemos presentar una moción para congelar la venta hasta que se resuelva el asunto. Miré por la ventana del otro lado de la calle, donde una joven pareja caminaba de la mano, ajena a la silenciosa tormenta que se avecinaba en esta pequeña oficina. No quiero venganza, Harold, me dije más a mí mismo que a él. Quiero verdad y paz. Tendrás ambas, prometió. A partir de ahora. Al mediodía del día siguiente, Harold había presentado una orden judicial de emergencia para congelar cualquier transferencia de propiedad relacionada con Hazelbrook Orchards. Un mensajero entregó el aviso legal a la empresa promotora con la que Darren y Samantha habían estado tratando. En cuestión de horas, el acuerdo se suspendió. El promotor, ante complicaciones legales inesperadas y la revelación de que una parte clave del terreno que contenía la única fuente natural de agua era de propiedad independiente y no declarada, comenzó a dar marcha atrás. Sus abogados contactaron a Harold con solicitudes urgentes de aclaración. Les dije la verdad, dijo Harold mientras revisamos documentos en su oficina. El terreno está incompleto. Los derechos de agua son intransferibles. Y lo que es más importante, sus hijos no tienen la autoridad que afirman tener. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Samantha. Era la primera vez que me contactaba desde que me dejaron tirado en la carretera. Mamá, llámame, por favor. Necesitamos hablar. No hubo disculpa, ni reconocimiento de lo que habían hecho. De ese otro solo terreno. Pánico ahora que el dinero se les escapaba de las manos. No me quedé mirando las palabras. Más tarde en mi teléfono esa noche, prepagó. Darren llamó directamente a Harold, exigiendo explicaciones, intentando recuperar el control, pero Harold le informó con calma que todo el asunto se resolvería por la vía legal. Se están dando cuenta, dijo Harold, de que calcularon mal. Pensaron que no me quedaba nada, respondí. Pero tenía todo lo que olvidaron tasar. Me miró con un orgullo silencioso. Estás manejando esto con gracia, Eleanor. Mucha gente habría ido directo a tierra arrasada. He vivido demasiado tiempo con la bondad en los huesos como para amargarte ahora, dije. Pero tampoco me callaré. Afuera, el pueblo de Hazelbrook seguía con su día. Niños en bicicleta, un perro ladrando a lo lejos, alguien cortando el césped. La vida seguía siendo sencilla allí, seguía siendo honesta, y yo tenía la intención de que siguiera siendo así. La tierra no se vendería. No ahora. No es así. El huerto que Richard construyó, el legado que dejó, no era una mercancía. Era mi hogar, y no había terminado de protegerlo. En las semanas siguientes, no volví a la vieja granja. Alquilé un modesto apartamento encima de la panadería en la calle principal de Hazelbrook. Tenía un pequeño balcón, justo lo suficientemente grande para una mecedora y algunas hierbas aromáticas en macetas. El lugar olía a canela y pan recién hecho por las mañanas. No era la casa que Richard y yo construimos, pero era la mía, y eso importaba. Empecé a dar clases de nuevo, haciendo acolchados los miércoles por la noche en el centro comunitario, como antes. Incluso empecé a impartir talleres de fin de semana en la biblioteca, compartiendo lo que sabía sobre jardinería orgánica y fruticultura sostenible. Venían adolescentes, jubilados, incluso parejas jóvenes con la esperanza de empezar sus propias granjas. La gente escuchaba,
no porque alzara la voz, sino porque hablaba con la historia en mis manos. Doné los derechos de agua de la tierra que protegimos durante décadas en un fideicomiso a la Cooperativa Agrícola de Hazelbrook, una iniciativa local que apoya a los jóvenes agricultores. La usarían, pero no la vendieron. Cuidarán los árboles como lo había hecho Richard. Ese era el futuro que quería. Darren y Samantha mantuvieron las distancias. Oí rumores de que el promotor inmobiliario se había retirado por completo, que el testamento falso había sido impugnado formalmente y congelado, que sus reputaciones habían sufrido un duro golpe en sus respectivas ciudades. Pero no me regodeé. No necesitaba que la venganza fuera ruidosa para ser real. Elegí la paz, pero no a costa de la verdad. El huerto permaneció intacto, floreciendo como siempre en primavera. Y cada vez que pasaba por allí en mis paseos, sonreía no con amargura, sino con la serena fuerza de una mujer que había reclamado no solo su tierra, sino también su voz. Me habían subestimado. Pero por fin recordé quién era. A menudo recuerdo ese momento en el camino de grava, parada sola con una maleta que no empaqué, viendo a mis propios hijos alejarse sin mirarme 2 veces. Debería haberme roto. Pero no lo hizo. Porque en ese silencio, finalmente escuché la verdad que había ignorado durante años. El amor no es lealtad sin cuestionamientos. Y ser madre no significa tolerar la traición solo porque criaste a quienes te traicionaron. Darren y Samantha creían que podían borrarme. Que porque era mayor, estaba de duelo, sola, no lucharía. Que no tenía más opción que entregarlo todo. Pero all better and all go. Antes de ser esposa, madre, viuda, fui Eleanor Grace, una mujer que construyó algo con sus manos, su corazón y su mente. Y nunca había necesitado gritar para ser fuerte. Lo que ellos vieron como debilidad, mi silencio, mi confianza, mi amor, era en realidad el mismo poder que me protegía. Si estás escuchando esto y alguna vez te han dejado de lado, te han subestimado o te han tratado como una nota al pie en tu propia vida, quiero que escuches esto. Tu fuerza no está en cuán fuerte luchas. Está en cuán bien sabes lo que defiendes. Y cuando te mantienes firme, incluso en silencio, el eco es más fuerte que cualquier traición. Mi huerto sigue en pie. Mi nombre todavía está en la escritura y mi vida, es mía de nuevo. Así que a cualquiera que alguna vez le hayan dicho que aquí es donde te bajas, le digo que camine si debe hacerlo, pero no deje atrás su valor. Camina con propósito. Camina con poder silencioso. Y cuando estés listo, cuenta tu historia. Podrías salvar a alguien más. Mis manos, aunque rígidas por la artritis, aún recuerdan cada paso de convertir la masa en panés de masa madre y podar árboles al amanecer con Richard, mi esposo. Hace 3 semanas, lo enterré. Richard y yo estábamos casados desde 1981. Construimos todo juntos, este huerto, esta casa, esta familia. Y, sin embargo, la mañana después de su funeral, me di cuenta de que tal vez no había construido lo que creía haber construido. O tal vez simplemente no fue suficiente para aferrarme a mis hijos. Richard murió de cáncer de páncreas. 14 meses después de ver a un hombre de la tierra consumirse. Su fuerza es robada poco a poco. No quería que los niños lo supieran. Déjalos vivir sus vidas un poco más sin la sombra, me había susurrado una noche, con la voz cargada de morfina. Y porque lo amaba, acepté. Pero en realidad, ya lo sabía. Nuestros hijos, Darren y Samantha, se habían distanciado mucho antes del diagnóstico. Darren, el mayor, se había labrado una carrera acelerada en el mundo financiero de Boston y no había estado en casa más que un puñado de fines de semana en más de una década. Samantha, por otro lado, iba de un negocio de bienestar fallido a otro, siempre financiada por los ahorros de Richard y siempre necesitando un préstamo más. Esperaba que el dolor les devolviera la esencia de quienes éramos, que recordaran el huerto, las cenas familiares, el amor que construyó esta casa. Pero cuando llegaron para el funeral, no vi niños llorando a su padre. Vi a profesionales calculando una herencia. La noche después del funeral, me senté sola en la cocina, contemplando la madera desgastada de la mesa del comedor. Les dije que podríamos revisar las cosas de Richard juntos al día siguiente. Fue un pequeño gesto, la forma materna de hacer espacio para los recuerdos. Pero tenían otros planes. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje que Richard y yo habíamos elegido juntos hacía 30 años. Preparé café, del tipo sencillo que le gustaba a Richard, no el café importado que Darren había traído de Boston, y esperé en la mesa de la cocina. Bajaron, elegantemente vestidos, Darren con una chaqueta que no se molestó en quitarse, Samantha con una blusa de seda y el pelo perfectamente rizado. Parecían ir a una reunión de negocios, no sentarse a recordar a su padre. Mamá, empezó Darren, dejando su taza de café con la misma precisión que había visto en su padre. Hemos estado hablando. Samantha lo miró, luego a mí.
Creemos que es hora de empezar a arreglar las cosas. La herencia, el negocio, la casa. Parpadeó, sin estar segura de haber oído bien. Asentamiento. Es práctico, dijo Darren. No puedes ocuparte sola del huerto y la casa, es grande, mamá. Demasiado para alguien de tu edad. Mi edad. Las palabras resonaron pesadamente en la habitación. Había podado esos árboles junto a Richard durante ventiscas y olas de calor. Había gestionado la nómina cuando no podíamos permitirnos un asistente, horneado pasteles para recaudar fondos, conducido tractores, entregado cajas a bancos de alimentos. Queremos que estés cómoda, añadió Samantha, con la voz suave como un discurso de ventas. Hay una maravillosa comunidad de jubilados a 2 horas al sur, Sunny Valley Stats. Actividades, amigos de tu edad. Me levanté para recoger los platos del desayuno, necesitando movimiento para disimular el temblor de mis manos. Entonces Darren sacó una carpeta. Papá me habló de esto el año pasado, dijo, deslizando un conjunto de documentos hacia mí. Quería que Melissa y yo nos encargamos. Miré el papel. Estaba impreso con el membrete corporativo de Darren. La firma de Richard, firme, demasiado perfecta, parecía extraña. No había escrito con tanta claridad en meses. No desde la morfina. Esto no es de nuestro abogado de la familia, dije. Estaba lúcido cuando lo firmó, insistió Darren. Quería esto, dijo Samantha rápidamente. Un nuevo comienzo. Hay un promotor interesado. 7 millones por el terreno. Estaríamos listos. Te cuidarán. Un promotor. Querían vender el huerto. Nivelarlo. Reemplazar toda una vida de cosechas, sostenibilidad y retribución con hormigón y calle sin salida. Estás hablando de vender el trabajo de toda la vida de tu padre, dije en voz baja. Mamá, sé razonable, dijo Darren. El huerto no puede durar para siempre. Sentí que algo crecía en mí. Una furia que ardía lentamente que no había tocado desde que una vez ahuyenté a un zorro que intentaba entrar en el gallinero. Los miré a ambos, a mis hijos, y dije con calma y firmeza, muéstrame el testamento. Darren dudó, luego lo volvió a empujar. No lo toqué. Me voy a la cama, dije. Hablamos mañana. Pero en el fondo, ya lo sabía. No habría una conversación mañana. No estaban de luto. Estaban ejecutando un plan. No dormí esa noche. Permanecí despierta en la cama que Richard y yo compartimos durante décadas, escuchando los crujidos de las paredes de la granja y el viento rozando los manzanos de afuera. Cada sonido me resultaba familiar. Era el silencio en los corazones de mis hijos lo que se había vuelto extraño. Por la mañana, el aroma a café inundaba la casa. No del cálido y nostálgico, sino del café fuerte, amargo, importado, el de Darren. Me moví despacio, mis articulaciones me dolían más por la traición que por la edad. Cuando bajé, ya estaban esperando, con los abrigos puestos y las maletas preparadas. La maleta no era mía. Te hemos traído algunas cosas esenciales, dijo Samantha alegremente. Pensamos que podríamos llevarte a Sunny Valley hoy. Solo para echar un vistazo. No tienes que decidirte todavía. No voy a una residencia de ancianos, dije, sirviéndose una taza. Darren miró su reloj. Mama, say reasonable. El papeleo está hecho. Cerramos con la promotora la semana que viene. No puedes quedarte aquí. He vivido aquí toda mi vida adulta, respondí con voz tranquila. Este es mi hogar. Es de todos, dijo Darren con sequedad. Papá nos dejó el negocio. Es hora de que te vayas. Lo miré fijamente y, por primera vez, lo vi de verdad, no como el chico que una vez siguió a Richard por los huertos preguntando por las abejas y las heladas, sino como un desconocido, un hombre que me veía como una carga que había que controlar. Necesito mi medicación, dije, alejándome. Y me gustaría tomar algunas fotos familiares. Samantha asintió, visiblemente aliviada. Llévate los objetos personales que quieras. Nosotros enviaremos el resto. Arriba, no lore. Recogí mis pastillas, pero también algo que desconocían. Tras un panel del botiquín instalado en los 80, cuando Richard se preocupaba por los ladrones, saqué mi pasaporte y mi certificado de nacimiento. En el armario, busqué entre sus viejas camisas de franela y saqué una pequeña caja ignífuga. Pesaba. Contenía algo más poderoso que el sentimiento. Una escritura, la escritura original de 20 acres de tierra, comprada con mi apellido de soltera antes del matrimonio. Tierra con derechos de agua, tierra esencial para cualquier desarrollo futuro. Cuando volví a bajar, mi bolso pesaba más, pero mi corazón estaba más ligero. ¿Lista?, preguntó Darren. Claro, dije, dejando que Samantha me tomara del brazo. Les hice creer que estaba derrotada. Pasamos por los campos que empezaban a florecer. Pasamos la escuela primaria donde hacía voluntariado, la biblioteca donde les leía a los niños.
Pero en lugar de tomar la autopista hacia Sunnyvale, Darren se desvió hacia una remota carretera del condado.